En este video desarrollaremos una de las aplicaciones del TDA pila. La verificación de parentización es uno de los ejemplos clásicos de la utilización del TDA pila. Básicamente, esta operación consiste en comprobar que cada uno de los paréntesis que conforman parte de una expresión tengan su correspondiente símbolo de cierre. Vamos a ver esto mediante algunos ejemplos. El ejemplo 1. Vamos a analizar una expresión en la que los símbolos importantes son los paréntesis de apertura y cierre, más allá de los operadores y operandos que puedan aparecer. Vamos a utilizar como auxiliar de la operación una estructura pila en la que iremos almacenando un paréntesis de apertura conforme recorremos carácter a carácter o posición a posición cada uno de los elementos que conforman esta expresión. Nos encontramos con un paréntesis de apertura al iniciar el análisis de la expresión y este paréntesis de apertura debe almacenarse en la pila. Esto producirá una actualización del índice cima y el almacenamiento del dato correspondiente. Continuamos leyendo los símbolos o caracteres que representan esta expresión y cuando encontramos el próximo paréntesis de apertura se repite el proceso anterior, es decir, almacenaremos en la pila el paréntesis que encontramos. Mientras recorremos la expresión leyendo paréntesis de apertura y cierre, cuando encontremos uno de cierre, será necesario extraer los de apertura que vayamos almacenando. Es decir, por cada paréntesis de apertura almacenado, cuando encontremos un símbolo de cierre o paréntesis de cierre, extraeremos uno, lo que controla la correspondencia de símbolos. Avanzando sobre esta expresión, encontramos un segundo paréntesis de cierre, lo que implica extraer el símbolo correspondiente de la pila. Podemos observar también que tras cada extracción, cima, el indicador que tenemos del último elemento almacenado, se va actualizando. Cuando la pila queda vacía, entonces, cima, el indicador que utilizamos, no apunta a ningún elemento. En esta expresión aún nos restan dos símbolos por analizar. Encontramos nuevamente un símbolo de apertura, que debe incluirse dentro de la pila, y luego un símbolo de cierre que indica la extracción de la anterior. Al finalizar el análisis, lo que debemos tener en cuenta es, para cada símbolo de apertura, cada paréntesis de apertura, se encontró el símbolo de cierre correspondiente. De ser así, la pila quedó vacía y no existen más paréntesis de cierre dentro de la expresión. Por lo tanto, podemos concluir que la parentización es correcta. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos una expresión en la que el primer carácter que encontramos es un paréntesis. Este debe almacenarse en la pila, como lo mencionamos antes. Se actualiza el índice cima y luego se almacena el valor correspondiente, en este caso un paréntesis de apertura. Continuando con el análisis de la expresión, encontramos otro paréntesis de apertura. Cada vez que encuentro este símbolo, debo almacenarlo en la pila, lo que implica nuevamente la actualización del índice cima y el almacenamiento del carácter encontrado. El siguiente símbolo que aparece dentro de la expresión es otro paréntesis de apertura que también debe almacenarse. Nuestro próximo símbolo es un símbolo de cierre, un paréntesis de cierre. Esto implica que debemos extraer el último paréntesis almacenado. De esta manera estamos controlando la correspondencia de paréntesis, lo que implica la actualización del índice cima. Continuamos recorriendo la expresión hasta encontrar nuevamente un paréntesis de cierre que implica otra operación de extracción sobre la pila en la que almacenamos los paréntesis de apertura. En este caso hemos terminado de analizar toda la expresión y la pila aún contiene un símbolo de apertura. ¿Qué es lo que significa esto? Que para este símbolo de apertura no encontramos dentro de la expresión el correspondiente símbolo de cierre. Por lo tanto, tenemos una expresión que está incorrectamente parentizada. Veamos un ejemplo más. Nuevamente vamos a analizar una expresión almacenando los símbolos de apertura dentro de la pila y extrayendo uno cada vez que encontremos un símbolo de cierre. Primer símbolo que encuentro, uno de apertura, lo almaceno en la pila.
Segundo símbolo, 1 de apertura, lo almaceno en la pila. Tercer símbolo, 1 de cierre, implica la extracción de un dato. Sacamos un paréntesis de apertura de la pila. Encontramos un nuevo paréntesis de cierre, implica la extracción de otro símbolo de la pila. El próximo valor que tenemos en la cadena o en la expresión de entrada es un símbolo de cierre. Pero nuestra pila está vacía, por lo tanto no se puede realizar la extracción. En este caso debemos preguntarnos, ¿existen paréntesis de cierre que no tengan o no cuenten con el paréntesis de apertura correspondiente? Es decir, he intentado hacer la extracción de un símbolo de apertura de una pila vacía. Esto implica que la expresión está incorrectamente parentizada. Bien, tras analizar estos ejemplos, al momento de diseñar el algoritmo que aplica el TDA pila para la verificación de parentización, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, se debe hacer un recorrido, elemento a elemento, carácter a carácter, de la expresión a analizar. Segundo, la pila se utiliza como un elemento auxiliar en el que vamos a almacenar los paréntesis, solamente los paréntesis de apertura que tenga la expresión. Por cada paréntesis de cierre que encontremos, debemos hacer una extracción del paréntesis de apertura correspondiente. Esto permite controlar no solo la cantidad de paréntesis que tiene la expresión, sino también que se corresponda a cada uno de apertura, uno de cierre. ¿Qué casos pueden presentarse en este algoritmo? La parentización será correcta siempre y cuando, tras recorrer la cadena completamente, es decir, la expresión de entrada, por cada paréntesis de apertura se haya podido determinar o identificar el paréntesis de cierre correspondiente. En este caso, al finalizar el algoritmo, la pila queda totalmente vacía y todos los paréntesis de cierre han podido encontrar el correspondiente de apertura. Un segundo caso, un caso de error, una parentización incorrecta, se da cuando, al finalizar el análisis de la expresión, la pila aún contiene paréntesis de apertura. Esto significa que la expresión no tiene los suficientes paréntesis de cierre como para estar correcta. Otro caso en el que podemos encontrar una parentización incorrecta es cuando un paréntesis de cierre no tiene el correspondiente paréntesis de apertura, lo que significa que se intentará extraer un símbolo de apertura de una pila vacía. Teniendo en cuenta estas situaciones es que debemos diseñar el algoritmo e identificarlas. Para implementar la operación de verificación de parentización utilizaremos un módulo tipo función. Este módulo será de tipo lógico, asumiendo valor verdadero cuando la parentización sea correcta y falso en caso contrario. La función utilizará como argumento de entrada únicamente la expresión que se pretende evaluar, siendo una variable local y auxiliar la pila que vamos a utilizar para analizar esta expresión. Entre las variables definidas, además de la pila, p en este caso, contaremos también con una variable i de tipo entero que se utilizará para el recorrido de la expresión de entrada, y una variable lógica llamada correcta, que inicialmente tendrá el valor verdadero, para controlar si la parentización es correcta o no. Entre las acciones que se incluyen dentro de esta operación de parentización, la primera corresponde a la inicialización de la pila. Esta operación es esencial para que se asigne y se opere con valores correctos al momento de agregar o quitar elementos de la pila. A fin de analizar la expresión de entrada, utilizaremos una sentencia for que recorrerá desde la primera posición de la expresión de entrada hasta la última, siempre y cuando la parentización sea correcta. Por eso podemos observar que en la condición planteada no solo se tiene en cuenta esa longitud, sino también el valor de la variable correcta. Dentro de la estructura para, vamos a discriminar, en principio, el análisis de los paréntesis de apertura. Cada vez que se encuentre un paréntesis de apertura en la expresión de entrada, debemos agregarlo a la pila. Por ello, vemos que la operación agregar pila, cuyos parámetros serán la pila p y
el paréntesis de apertura que queremos almacenar se invocan al identificar este símbolo en la cadena de entrada. Cuando el símbolo identificado, el símbolo leído de la cadena de entrada no corresponda con un paréntesis de apertura, entonces preguntaremos si se trata de un paréntesis de cierre. Si se trata de un paréntesis de cierre, antes de intentar hacer la extracción, lo primero que debemos comprobar es que la pila no esté vacía. Si la pila no está vacía, entonces existe correspondencia entre el paréntesis de cierre y el paréntesis de apertura y se puede hacer la extracción. Si no, estamos ante uno de los errores que identificamos en los ejemplos anteriores al intentar extraer de una pila vacía por encontrar un paréntesis de cierre. En este caso, la bandera correcta se modifica tomando el valor falso y eso interrumpe el bucle de recorrido. Si esta situación no se produce en ningún momento, entonces el bucle finalizará por haber verificado o comprobado cada uno de los elementos que conforman la cadena, es decir, haber leído todos los componentes de la cadena de entrada o expresión de entrada. Aún así, al finalizar el recorrido de la expresión, es necesario comprobar si existen paréntesis de apertura que no tuvieron un paréntesis de cierre dentro de la cadena de entrada. Esto simplemente se reduce a evaluar. La pila no está vacía. Tras el análisis, ¿quedaron paréntesis de apertura sin emparejar? De ser así, entonces la variable correcta se modifica a falso. Por lo tanto, tendríamos como resultado una parentesización incorrecta de la expresión de entrada. Si no se intenta extraer de una pila vacía y al momento de finalizar el análisis de la cadena de entrada, la pila no tiene elementos, nos queda la pila vacía tras la evaluación de sus símbolos, entonces podemos decir que la parentización es correcta y por lo tanto ese sería el valor que asumiría la función parentización.